Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso Oriente, el magazín quincenal de France 24 en el que les acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos hoy. 2 semanas después de los terremotos más mortales en décadas, Turquía llora la pérdida de decenas de miles de personas y busca a contrarreloj por un rastro de vida entre los escombros, a la par que lidia con la recuperación de una región ahora en ruinas que acogía a la mayor población de refugiados sirios del mundo. Los sismos también azotaron el noroeste de Siria en manos de grupos rebeldes y opositores, una región aislada y devastada por 12 años de guerra que está dificultando la entrega de ayudas humanitarias, mientras el régimen sirio aprovecha la coyuntura para revitalizar su imagen ante la comunidad internacional. En Israel, la coalición de gobierno ultraderechista continúa aprobando normativas que restringen aún más los derechos de los ciudadanos palestinos, con una ley que permite la deportación de presos palestinos. Iniciamos en Turquía, cuando se cumplen 10 días de los devastadores sismos que asolaron el sur del país y el noroeste de Siria, dejando a decenas de miles de personas fallecidas y miles más de heridos y desaparecidos bajo los escombros. Precisamente Ankara celebra elecciones presidenciales este año y esta catástrofe podría pasarle factura al presidente Recep Tayyip Erdoğan. Muchos acusan al gobierno de corrupción al permitir la construcción de viviendas inseguras para un país con alta actividad sísmica, algo que habría magnificado el desastre. Los sismos golpearon con dureza el noroeste de Siria, una región controlada por distintos grupos rebeldes y opositores, una tragedia añadida para la población siria que sobrevive en medio de una crisis humanitaria tras 12 años de guerra civil. Las dinámicas del conflicto dificultan la entrega de ayudas humanitarias a través de los pasos fronterizos. Y para analizar esto tenemos a Gabriel Garrum Pla, politólogo e investigador. Gracias por estar en France 24. Lo primero, ¿cómo se puede atender una emergencia humanitaria de esta gravedad en un contexto de un país en guerra con distintos grupos armados operando y controlando esta región del norte de Siria, la más golpeada por el terremoto? Sí. La verdad es que coordinar un servicio de emergencia internacional ante una crisis de esta magnitud, cuando estamos delante de un contexto de más de una década de guerra, división territorial, bloqueos políticos entre varios actores, pues obviamente es muy complejo. ¿Cómo se hace esto digamos, en un mundo ideal, en una situación ideal? Pues obviamente desplegando y desarrollando unos mecanismos de cooperación multilateral e internacionales que existen, porque Naciones Unidas y otros países obviamente tienen los mecanismos para desarrollar este tipo de actos de emergencia y de ayuda a terceros países, pero que obviamente en el contexto de Siria esto ha sido realmente difícil por la situación política y territorial del país, por lo que estos mecanismos multilaterales no han sido efectivos bajo ningún concepto, especialmente durante los 3, 4 primeros días, que es la franja más importante para poder rescatar el mayor número de personas. Precisamente hemos visto una polarización de estas ayudas en gran medida por parte del régimen de Bashar al-Assad, que ahora está dialogando con países extranjeros. ¿Qué estrategias está usando Damasco frente a la comunidad internacional y si está buscando con esto revitalizar su imagen después de 12 años de guerra? Claro, en relación incluso a la pregunta anterior, en una situación ideal, a nivel político no habría ningún tipo de instrumentalización, ningún tipo de bloqueo. Internacionalmente los actores podrían asistir a este tercer país en situación de emergencia, equipos internacionales irían a ese país, a las zonas afectadas, la capital, el gobierno del país canalizaría, permitiría este tipo de ayudas e incluso actuaría como casi reservorio de ayuda internacional. Todo esto, en el caso sirio especialmente, se ve totalmente afectado por la propia matriz de la guerra, por la propia instrumentalización política de la guerra. Obviamente el gobierno sirio es uno de los actores más implicados en esta instrumentalización y de hecho se ha visto como a medida que han ido avanzando los días, a medida que ha habido mucha más presión internacional y también obviamente la situación humanitaria, especialmente en el noroeste del país, ha sido todavía más grave.
hemos visto cómo poco a poco ha ido aceptando una serie de desarrollos. Por ejemplo, abrir más pasos fronterizos con Turquía. Hasta hace un par de días solo estaba operativo uno, que además los 3 primeros días después del terremoto estaba totalmente casi inutilizable por culpa del terremoto y la destrucción logística en el sur de Turquía. Pero también hemos visto cómo esta situación del terremoto y obviamente la enorme catástrofe humanitaria que vive Siria, además encima de estos 12 años de guerra, hemos visto cómo también el gobierno sirio está aprovechando digamos, esta plataforma para volver a establecer relaciones regionales con países como Emiratos, como Jordania, incluso un contingente de ayuda de Arabia Saudí llegó a Damasco. Se han ya, digamos, quitado algunas sanciones y algunas restricciones por parte de Estados Unidos. Hoy, si no recuerdo mal, Reino Unido también ha afirmado que levantará una serie de sanciones por un periodo de tiempo para ayudar a la ayuda humanitaria. Es decir, que esta situación también está permitiendo al gobierno desarrollar una serie de prácticas en su propio beneficio, ya sea político, ya sea instrumental. Precisamente del lado turco, más de 1.000 muertos eran refugiados sirios, personas que vivían ya en precarias condiciones del otro lado de la frontera. ¿Qué puede pasar con estos refugiados que han sobrevivido, pero lo han perdido todo? Sí, la verdad que una de las situaciones más dolorosas y catastróficas de lo que ha sucedido es los múltiples casos de sirios y sirias que abandonaron el país por culpa de la guerra, fueron expulsados del país por culpa de la guerra, de la violencia, de las presiones políticas, de la persecución por parte de varios actores. Encontraron en Turquía un refugio, aunque un refugio más o menos precario desde un punto de vista político, porque sabemos la enorme presión que los refugiados sirios, la mayoría de ellos, sufren en Turquía. Además, en los últimos años, con este ascenso de un racismo muy evidente y de una política ultranacionalista muy evidente, y que por desgracia solo han podido volver a su país porque el terremoto acabó con sus vidas y han sido repatriados a sus ciudades de origen. Por lo tanto, esto es una catástrofe de índole humanitaria, pero también política para lo que significa el pueblo sirio. ¿Cómo afecta esto a los refugiados sirios en Turquía? Pues añadiendo una capa más de precariedad. Es decir, si en Siria hay un montón de refugiados en tiendas, malviviendo y una situación muy precaria, estas filas pues, se han visto todavía más ampliadas con los afectados por el terremoto, y en el caso de Turquía lo mismo, desde un punto de vista de desarrollo económico, acceso a fondos, ya sea humanitarios, ya sea de otra índole económica, pues obviamente el segmento de sirios refugiados en Turquía están en el escalafón más bajo de la sociedad, obviamente más frágiles, con mayor precariedad y con una situación mucho más complicada. No pueden volver a su casa, seguramente su casa está destruida, ya sea por la guerra, ya sea por el terremoto. En marzo se cumplen 12 años de guerra en Siria. ¿Qué siente la población en estos momentos, donde además de esta catástrofe el conflicto continúa? Sí, la sensación general obviamente de hastío muy profundo. En muchos casos, gran parte de los sirios lo que quieren es intentar llevar una situación vida normal, más allá de las aspiraciones políticas que se puedan tener. Socioeconómicamente el país está en un momento absolutamente terrorífico. En áreas que el gobierno recuperó a lo largo de estos años, la situación de normalidad es un espejismo en muchos casos, porque socioeconómicamente son zonas también castigadas. En aquellas partes donde todavía hay grupos rebeldes, o incluso en la administración del norte y el este de Siria bajo milicias kurdas,
Estas son áreas que llamamos áreas de indeterminación internacional, es decir, que el desarrollo del conflicto sirio en los próximos años dependerá muchísimo de lo que Turquía, Rusia, el gobierno de Siria y otros actores internacionales sean capaces o quieran incluso hacer con estas zonas que todavía no están bajo control del gobierno. Por lo tanto, es una guerra todavía en activo, es una guerra que ha causado una destrucción material enorme, una cantidad de muertos y de desplazados enorme, que todavía tiene unas causas políticas sin resolver y que por lo tanto el terremoto añade, como decía, una capa más de sufrimiento, y es esta sensación de un ciclo permanente de violencia, es decir, la violencia política, la violencia material, la destrucción de las ciudades, la cantidad de desplazados y por lo tanto el dolor que significa estar fuera de un país y no poder volver a ello, pues el terremoto añade una capa más en ese sentido. Gracias, Gabriel, por este análisis. Y terminamos en Israel. Por amplia mayoría, el Parlamento israelí aprobó una ley para revocar la ciudadanía o residencia de palestinos condenados por terrorismo, una medida que estaba en la agenda del gobierno ultraderechista, pero que se aceleró tras los recientes ataques en Jerusalén Este ocupado. Esta es la última de una serie de normativas contra los palestinos. Nos lo explica nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. Esta ley que anula la ciudadanía o residencia de atacantes palestinos pone un marco legal a una medida que ya se había aplicado. Por ejemplo, en diciembre Israel retiró la residencia y expulsó de su Jerusalén natal al abogado palestino-francés Salah Hammouri, acusado de planear atentados. Pero ahora la ley concreta esta revocación, que conlleva la deportación a Gaza o a Cisjordania una vez el condenado cumpla con prisión y se verifique que recibe dinero de la Autoridad Nacional Palestina. Grupos de derechos humanos denuncian que la ley es discriminatoria porque solo aplica a palestinos presos por terrorismo, y estos a su vez se enfrentan a otra nueva medida: duchas de 4 minutos en una franja de 1 hora al día, pues el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, quiere reducir lo que considera que son comodidades. En paralelo a esto, se ha aprobado también una operación a gran escala en Jerusalén Este y Cisjordania, que, aunque no se saben los detalles, ya es visible en un mayor despliegue policial y militar. Y asimismo, el gobierno israelí ha decidido regularizar en Cisjordania 9 asentamientos ilegales y construir 10.000 viviendas en colonias ya existentes, medidas que al final solo incrementan el riesgo de una mayor escalada. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios a las redes sociales que aparecen en sus pantallas y a seguir toda nuestra información en nuestra página web france24.com.